Primer libro de Crónicas, capítulo 12, el verso 32. Dice textualmente el versículo: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Siéntese, hermanos, tengan la bondad. Yo quiero compartir con ustedes el tema, las señales de los tiempos. Era un tiempo en el pueblo de Israel de trastornos y cambios, porque había sucedido algo terrible, y era la muerte del primer rey de Israel, que era Saúl. Saúl se había suicidado en el campo de batalla. Él se traspasó con su espada y aún no moría. Y un joven que pasaba le dijo que se afirmara sobre él, y aunque el joven no quiso hacerlo, él lo amenazó, y así murió Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando el escudero vio a Saúl muerto, él entonces se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Al mismo tiempo de la muerte de Saúl, vino David para ser ungido como rey. En el primer libro de Crónicas 11, del 1 al 3, habla de la unción de David como rey. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacabas a la guerra a Israel y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. ¿Quién sabía lo que había que hacer en aquellos momentos difíciles? Un cambio de gobierno forzoso. El rey se suicida. Inmediatamente ungen a David como rey de Israel. Un comienzo que no se sabía cómo, pero ya en los versículos que leímos, dice que los hijos de Isaacar fueron escogidos para que ellos pudieran como interpretar los tiempos y qué era lo que había que hacer en esos momentos difíciles. ¿No cree usted, hermano, que
el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ni los sabios entienden qué es lo que está pasando. Y lo que más me preocupa es que hay una cantidad de hermanos que parece que no estuviera pasando nada, que parece que nada estuviera sucediendo, pero que esto, usted y yo, Dios nos ha dado revelación, qué es lo que va a acontecer en los últimos días. Y yo creo que estamos en los últimos días. Los hijos de Isaacar, uno de los hijos de Jacob, sabían qué hacer y tenían conocimiento de los tiempos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo difícil de tensión? Porque uno mira, cuando uno lee San Mateo 16 del verso 1 al 4, Jesús a ese grupo de fariseos les dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, la gente no entiende lo que está ocurriendo. Y dice el verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. O sea, ¿qué quiere decir la señal del profeta Jonás? Que Jonás, por su desobediencia, él permitió que lo echaran al mar del barco en que él navegaba también. Pero Dios le tenía un pez preparado para que se tragara el cuerpo de Jonás. Y Jonás duró en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué era lo que los fariseos no entendían? Que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre, que es Cristo, estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y que con este acto, que Jonás lo hizo por desobediencia, pero lo hizo Cristo por obediencia para salvarle a usted y salvarme a mí. Gloria al nombre de Jesús. Esto, hermano, me llama mucho la atención. La generación mala y adúltera demanda señal. Y eso es lo que la gente está diciendo hoy. ¿Por qué, si Dios existe, por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Pero nosotros sabemos, hermanos, si yo tengo un hijo y le digo, hijo, no camine por ese sendero, no camine, porque hay peligro. Pero si el muchacho por su rebeldía, por su terquedad, camina y le pasa algo, entonces la gente va a preguntar, bueno, ¿y dónde está el papá, los padres de ese muchacho? ¿Qué pasó con él? No, él sí tiene padre y ellos le advirtieron que no caminara por ese sendero. Dios nos ha manifestado que no caminemos por los senderos del mundo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que no andemos equivocados. Y esto me llama mucho la atención porque la gente busca señales milagrosas. Hermanos,
la gran mayoría de las personas no le prestan atención a las señales. ¿A cuántos no ha sanado el Señor y están en el mundo? Aún Dios le ha devuelto la vida a muchos y no están en la iglesia. La gente más desagradecida son las que Dios ha hecho milagros en su vida. Entonces la gente no necesita milagros para convertirse al Evangelio. La gente necesita reconocer que son pecadores, pero que hay perdón en el Santo, en el Dios eterno. Bendito el nombre de Jesús. Si usted quiere señales, busque las señales reveladas en las Escrituras. ¿Qué es lo que va a acontecer y qué es lo que está aconteciendo? La Biblia dice en San Lucas 17, una lectura del verso 26 al 30, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prestarle atención en este tiempo? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Usted está consciente de esto, hermano? Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ese no es el ir y venir de la gente. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, la gente está pendiente cuándo terminará esta pandemia. La gente está pendiente cuándo vuelvo a tener el trabajo que tenía antes. Pendiente de otras cosas. Pero la iglesia debe estar despierta. Porque esta es una señal que está diciendo que la iglesia pronto será levantada de la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, el verso 30, hermana, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria a Dios. Tenemos erupciones violentas en la naturaleza. Hermano, cuando para un poquito la violencia, entonces la naturaleza se enfurece. Porque es que ya la tierra no aguanta la cantidad de sangre inocente que cae sobre la tierra. Señales internacionales relacionadas con Israel. Decía un experto que Israel es un país casi como el departamento del Quindío. Y todo el mundo le tiene miedo a ese pueblo, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque Dios está con ese pueblo. ¿Y por qué Israel significa la higuera? ¿Qué es lo que vamos a leer? San Lucas 21, del verso 29 al 31. Dice en esto, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Está más pendiente? ¿Cuándo terminará esta pandemia? ¿Cuándo va a suceder esto y lo otro? Pero Dios está mirando las cosas por otro lado y quiere que nosotros miremos las cosas como Él las está mirando. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer los tiempos especiales, porque
La ciudad de Jerusalén fue destruida, pero la gente estaba desprevenida, no porque no habían sido avisados. Dice San Lucas 19, el verso 41 al 44. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Como yo mirarlos a ustedes y ponerme a llorar. Y dice, bueno, ¿y el pastor por qué está llorando? ¿Qué le sucede al pastor? El Señor Jesús, al ver la ciudad, se puso a llorar. Pero vamos a seguir leyendo qué dice. Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para ti la paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán como vallado y te sitiarán y por todos lados. Y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Jesucristo estaba en medio de ellos, pero ellos desconocieron, omitieron aquel momento, no les importó. Pero la visita de Cristo a esa ciudad de Jerusalén, como quien dice, vea, este es el estandarte de la paz tuya. Si tú lo recibes, tendrás paz. Pero esto está encubierto en tus ojos, no lo puedes ver. Pero gracias a Dios, hermanos, que usted y yo, Dios ha abierto los ojos espirituales. Y sabemos que Jesucristo no es simplemente un Mesías, sino el Dios manifestado en carne, que Él vino para darnos la solución. Entonces tenemos que saber esto. Jesús lloró a causa de los tiempos difíciles que vendrían sobre la ciudad. Es un tiempo especial, hermano, para nuestra vida. Yo quiero decirles que Dios con esta pandemia está haciendo claridad sobre el pecado. Porque ahorita hemos aprendido una palabra que no era popular en nosotros: asintomáticos. ¿Qué quiere decir esa palabra asintomáticos? Que la persona tiene la enfermedad, pero no la demuestra porque no la siente. Lo triste es que no solamente eso sucede en el mundo, sino dentro de la congregación. Gentes que viven en pecado y no se dan cuenta. Pero ¿no será mejor que ahora se reconozca antes que sea demasiado tarde? Cuando el Señor suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire, ¿qué pasará con aquellos asintomáticos que nunca se apercibieron que estaban en pecado? Porque convivieron con el pecado, y lo que el Señor quiere es que el que le siga a Él no practique el pecado. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Eso es claro lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, nosotros no tenemos que estar involucrados con el pecado, porque esto ofende a Dios. Debemos aprovechar la oportunidad para que miremos con solicitud
que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Este mundo necesita que la iglesia se manifieste. Si estamos en una casa y no tenemos luz, estamos en oscuridad. Pero ¿qué sucede? O si prendemos la luz pero la metemos allá debajo del almud, de un lugar donde no trasciende la luz. Pero dice allá en San Mateo 5, el verso 14, ¿qué es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vamos a ver qué clase de luz es la que tiene que alumbrar. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo tiene que darse cuenta. Allí, decía el pastor el viernes, un pastor el viernes delante de los delegados de la alcaldía, nosotros en Colombia tenemos casi 4.800 congregaciones. Ese número también de pastores. Pero lo que tiene que darse cuenta el gobierno, que la iglesia del Señor está haciendo un trabajo espiritual, donde drogadictos, personas con la mente perdida, han venido a la iglesia y hoy son personas normales que alaban y glorifican el nombre del Señor. No queremos que le regalen un pergamino a la iglesia, sino que reconozcan que estamos haciendo un trabajo, porque Dios a través de la iglesia está haciendo este trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Y yo creo que es el tiempo, hermanos, que tenemos que despertar. Es el momento que Dios nos está llamando para que le hablemos a las almas del Evangelio. Porque aquí el único que tiene la solución se llama Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice, hermanos, Efesios 5, una porción muy bonita del 1 al 8. Vamos, hermana Marianita, para que leamos esta porción. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. No es que nosotros le vamos a hacer la competencia a Dios, sino vamos a imitarlo en la santidad. A Dios no le gusta el pecado, porque eso es lo que hace división entre Dios y el hombre. El pecado se coloca como una barrera. La persona que está en pecado y dice que va a ayunar, que va a orar a Dios, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Y por qué salvó a este? ¿Por qué libró a este? No, lo que pasa es que Dios es justo y Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos, con injustos y justos. Dios lo hace porque Él es Dios. Pero déjeme decirle, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se arrepiente y se aparta del pecado, a ese oye Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dice, y andad en amor. ¿Cuál es el amor? No el amor que la gente ha interpretado, que el amor lo han llamado el acto sexual, es lo que la gente dice que es el amor. Eso es una perversión, lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales son santas si están dentro del matrimonio. Pero fuera del matrimonio, esto es ofensa hacia Dios. Por eso es que Dios quiere que todas las cosas sean ordenadas. Andar en amor quiere decir, hermanos, usted pertenece a una familia, yo pertenezco a otra familia. De pronto usted es de la alta sociedad, yo soy de media sociedad o de lo que sea. Pero cuando venimos aquí al culto, somos uno en Cristo. No importa la estatura, no importa el color, no importa el apellido, pero aquí
somos uno en Cristo, que no hay uno ni el otro, sino uno en Cristo. Por eso tenemos que andar en amor, porque el amor es lo que une, es la coyuntura que une. Y dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Y el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sabe por qué? Es que a la gente le gusta el Evangelio. Pero una cosa es que a mí me guste el Evangelio y otra cosa es que yo lo reciba y lo practique. ¿Por qué la gente no practica el Evangelio? Porque para practicar el Evangelio es salir de la oscuridad en la luz. Por ejemplo, si es de noche y tenemos las luces prendidas y desde afuera nos examinan, se dan cuenta el movimiento que nosotros hacemos. Pero si nosotros miramos hacia la oscuridad, no miramos nada. En cambio, los que están en la oscuridad nos ven a todos los que estamos en la luz. Y por eso es que dice San Juan, capítulo 3, el verso 19. Y el verso 20 dice, San Juan 3, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No, a mí ese evangelio no me gusta. No, no es que no le guste el evangelio, sino que no quiere dejar la maldad, no quiere dejar el pecado. Porque el Señor dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.